Buenos días, bienvenidos a todos. Nos han pedido que esta misa fuese ofrecida por los siguientes difuntos: por Óscar Bernardi, por Esther de Bernardi, por las almas del purgatorio, por Hildara Salinas y por Julio da Silveira. Nos vamos a poner de pie para comenzar esta celebración eucarística y lo vamos a hacer cantando. Damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida. Tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino. Sonrisa en mis ojos está. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos. La luz y el camino, conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo, dando mi amor al hermano, construyendo un mundo mejor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que eres la verdad que iluminas los pueblos, Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos el Gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa la buena paz. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, solo tú eres santo, Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa lo por el amor.
Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Como la tierra y la nieve bajan desde el cielo y no vuelven a subir sin empapar y hacer germinar la tierra. Así mi palabra no volverá a mí sin haber logrado lo que deseo, sin haber cumplido aquello por lo que la mandé. Todas mis palabras, todas mis palabras. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tempestad, diciendo: ¿Quién encerró con 2 puertas al mar, cuando él salía a borbotones del vientre materno, cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones? Yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas, y le dije: llegarás hasta aquí y no pasarás. Aquí se quebrará la soberbia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave y se aplacaron las olas del mar. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Entonces se alegraron de aquella calma, y el Señor los condujo hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos, y si conocemos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos vamos a poner de pie para escuchar el Santo Evangelio. Cantamos el Aleluya. Ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iban llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Tomamos asiento. Bueno, esta lectura de hoy, especialmente el Evangelio, nos dicen quién es Jesús y qué vino a hacer. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos. Sabemos que Jesús se va dando a conocer de a poco, no sale diciendo yo soy Dios. Sale mostrando que Él es Dios y después va a decir que Él es Dios, primero a los discípulos y definitivamente va a decir que Él es Dios frente a Pilato, cuando Pilato lo interroga. Bien, pero se va dando a conocer de a poco. Y entonces acá se está dando a conocer ya. Entonces, como decía, esta lectura nos enseña quién es Jesús y lo que vino a hacer. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Y qué vino a hacer? Vino a sacarnos, que es Dios que se hizo hombre. ¿Y para qué se hizo hombre? ¿Qué vino a hacer? Vino a sacarnos de nuestras tempestades.
Esta última pregunta, el Evangelio de hoy termina con una pregunta que en realidad es una respuesta más que una pregunta. Dice, entonces quedaron admirados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Se preguntan los apóstoles, ¿no? Llenos de miedo. Y bueno, y si el viento y el mar le obedecen, ¿a quién obedece el viento y el mar? A Dios obedece. ¿Quién es el único que tiene poder sobre las leyes naturales? Es Dios. Es como si alguien modificara la ley de la gravedad y los objetos pesados en vez de caer para abajo cayeran para la derecha o para la izquierda. Y el único que puede hacer eso es Dios. Si alguien hace eso, si alguien calma una tempestad, si en vez de llover de arriba para abajo lloviera de abajo para arriba, ¿quién puede hacer eso? Es Dios. O sea que esto más que una pregunta es una respuesta. Ya empiezan a intuir que ese hombre, ese maestro, hasta ese momento Jesús era un maestro importante, un rabino, algo de Dios tenía o venía con los poderes de Dios. Si no era Dios, Dios le había dado ciertos poderes especiales, como le había dado a los profetas. Por lo menos era un profeta. Ya empiezan a intuir que este hombre es Dios o viene de Dios. Todavía no que sea Dios, pero sí que viene con poderes especiales que Dios le dio, y si Dios le dio poderes especiales porque viene a hacer una misión especial, porque Dios daba poderes especiales para misiones especiales. Por eso decía que se va dando a conocer. Nosotros hoy sabemos que Jesús es Dios. Después las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas, los apóstoles lo reconocen como Dios. Cuando se le aparece a resucitado a Tomás, Señor mío y Dios mío, explícitamente ya lo dice Tomás. Hay todo un proceso que va haciendo la comunidad para descubrir que Jesús es Dios, y lo descubre. Y bueno, entonces esto es lo primero que nos dice a nosotros que es Dios. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Reconozcámoslo también nosotros, hagámonos esta pregunta y contestémonos nosotros, Jesús es Dios. Y ahora viene la segunda pregunta, ¿y para qué es Dios? ¿Qué vino a hacer? Y vino a sacarnos de nuestras tempestades. La barca que se hundía en el mar, la barca que se hunde en el mar. Jesús vino a sacarnos de nuestras tempestades. Para entender esto, voy a contar un cuentito, una moraleja. Moraleja es un cuento pedagógico, es un cuento que deja una enseñanza, ¿no? Antiguamente se usaban mucho las moralejas. La moraleja es esta, que en el medioevo había un rey que mandó a hacer un cuadro, que quería que le hicieran un cuadro que le dibujara la paz. Un cuadro donde él pudiera mirar ese cuadro y entonces tener paz, recuperar la paz, que a veces se le iba la paz, la tranquilidad se le iba. Entonces, concurso ahí, y convocó a los pintores, le explicó lo que él quería, y él quería sentarse frente al cuadro y que el cuadro le diera paz. Entonces, bueno, hicieron varios, nombró un jurado ahí también. Bien, entonces los pintores se presentaron, cada cual con su cuadro. Al final quedaron los dos cuadros finalistas que los terminó de elegir el rey. Los dos cuadros finalistas eran, el rey además de tener su palacio en la ciudad, tenía una casa frente a un lago, y atrás del lago había una montaña. Bueno, entonces los dos cuadros finalistas que sabían que el rey tenía esta casa, que iba a descansar, iba ya a recuperar la paz. ¿Cómo se hace con las casas de las playas? La gente de la ciudad que tiene casa en las playas, que va ya a descansar. Bueno, entonces quedaron estos dos cuadros. Un cuadro era que estaba el rey sentado en un sillón frente al lago, atrás se veía la casa del rey, el sillón del rey, y frente al rey el lago, con una calma, una pequeña brisa que movía penita las olas, en las montañas del otro lado, los árboles, todo el panorama bellísimo, que era un lugar lindo donde el hombre tenía la casa. Bueno, ese era un cuadro finalista. El otro cuadro finalista se veía al rey, también la casa del rey, el rey sentado en el sillón, un redondel de más o menos 1 metro redondo ahí,
donde estaba todo en paz, todo en calma, lo inmediato, lo alrededor inmediato del rey en paz, en calma, y después de ese redondel, todo de un lado una tempestad, un viento, granizo, lo que fuera, y del otro lado al revés, un fuego, un bosque prendido fuego, un terremoto, adelante la montaña y el lago bravío, la montaña ya también, fuego en la punta de la montaña, etcétera, etcétera. Esos son los dos cuadros que quedaron de finalistas, que se lo dieron al rey para que el rey lo eligiera. Y el rey, uno pensando que iba a elegir al primero, porque era todo paz, toda calma, dice, no, voy a elegir el segundo. Dice, porque el primero es una mentira. Dice. El primero es una mentira, que todo el mundo está en paz, todo el mundo está en calma. El segundo es verdad o puede ser verdad. Toda esta vida es, como decimos nosotros en criollo, un relajo de problema, de desacierto, de preocupaciones, de terremoto por un lado, de granizada por el otro. Pero Dios te da la paz para que vos dentro de todo ese conjunto de problemas puedas vivir en paz, pueda tener la paz. Bueno, esto es lo que Jesús vino a hacer en nosotros. Jesús vivimos en un mundo que es un mundo que por un lado es terremoto, por otro lado incendio, por otro lado granizada, por otro lado lo que sea, una lluvia fuerte, un vendaval que se lleva todo. Sin embargo, Jesús nos viene dentro de ese mundo a traer la paz. Y esto vale para la iglesia en general como iglesia y vale para nosotros, para cada uno de nosotros como cristianos, que también cada uno de nosotros, por ser cristianos, somos parte de esa iglesia. No por casualidad a la iglesia se le llama la barca de Pedro. Pedro viene a ser el Papa, ¿no? Los sucesores de Pedro son los papas, es el Papa. Decir Pedro como decir Papa. Bueno, la barca de Pedro que atraviesa los mares de la historia. La iglesia ya lleva 2000 años de historia y la sigue atravesando la historia. Y sigue atravesando la historia y ha tenido que pasar por tempestades, por incendios, por terremotos. Ahora lo último fue lo de los curas pederastas, dentro de 100 años será otro escándalo. Ha tenido que atravesar por mares bravíos y sin embargo sigue. Han caído los imperios, los grandes imperios han caído, la iglesia sigue. La barca es la barca gobernada por Pedro. Pedro es el timonel, el Papa, que sigue atravesando los mares bravíos. Esto vale entonces para la iglesia. Una vuelta le preguntaron al Papa Pablo VI, le preguntaron, la iglesia está en crisis. ¿Qué crisis ve usted que hay dentro de la iglesia? ¿Cuáles son las crisis actuales? Los problemas. Porque la iglesia tiene muchos problemas. ¿La iglesia está en crisis o no está en crisis? Y el Papa Pablo VI le contestó, la iglesia nació en la crisis. La iglesia vive en crisis. El estado natural de la iglesia es la crisis. Es el hábitat de la iglesia es la crisis. Es lo que es el mar bravío. El mar bravío donde Dios hace atravesar a la iglesia arriba de este mar bravío, con calma, donde Dios calma, donde Dios hace que la barca siga. La prueba está que como decía, han caído los imperios. Uno lee la historia de todos los imperios que han pasado, y los que están ahora cambiarán y dentro de 500 años serán otros, y los que vengan dentro de 500 años caerán también y dentro de 1200 años serán otros. Y sin embargo la iglesia sigue atravesando los mares bravíos. O sea que esto sirve para la iglesia como iglesia y sirve para cada uno de nosotros también. Si vamos al caso, cada uno de nosotros somos como este rey, como el cuadrito de este rey, el cuadro ganador. Que Dios nos da la paz, nos da la gracia de vivir en paz. Yo y mi entorno, sabiendo que estoy viviendo en un mundo lleno de tormentas, lleno de tempestad, lleno de peligro. Los peligros vienen por parte de los pecados nuestros, los pecados ajenos. Ese es el mar bravío que nos rodea, el ambiente que nosotros creamos por nuestros propios pecados. Yo que con mis pecados me hago daño a mí mismo,
con mis pecados le hago daño a los demás que se hacen daño a sí mismos con sus pecados, que me hacen daño a mí. Ese es el mar tempestuoso. Y cuando no falta una pandemia o algo así, o algún otro problema. Bien, ese es el mar bravío que todos atravesamos. Y Dios es aquel que nos da la calma, nos reintegra, ¿verdad?, a una vida pacífica, nos hace atravesar los mares bravíos de nuestra vida. Así como a la Iglesia le hace atravesar los mares bravíos, a nosotros, a cada uno de los cristianos, también Dios nos toma bajo su protección y nos hace atravesar los mares bravíos de nuestra vida. Entonces, Jesús es Dios que vino para eso, vino para calmar las tempestades que nos dan los pecados de nuestra vida. Por eso el sacramento de la confesión es una cosa admirable, es algo grandioso, poder reconciliarse, poder volver a tener la paz. Cada tanto hay que practicarlo, no solamente una vez por año como es precepto obligatorio. Dice la Iglesia, hay que confesarse una vez por año, por lo menos en el tiempo de Pascua. No, hay que confesarse más veces. Es un bien, es una dicha que Dios nos dé la paz. Hay que pedirle la paz a Dios. La paz es un don de Dios. La calma, el vivir tranquilo, es un don de Dios que hay que pedirlo y hay que ir a buscarlo. Dios te da la paz, pero no te la lleva a tu casa. Vení a confesarte que Dios te da la paz. Bueno, vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que nos demos cuenta que Él es Dios y que recurramos a Él, aunque sea a los gritos como los apóstoles, para que Jesús lo rezongue después y le diga, hombre de poca fe. Pero bueno, los apóstoles dice, maestro, no te importa que nos ahoguemos. Es un rezongo ya que los apóstoles le dan a Jesús. Y Jesús le da otro rezongo a ellos. No, ¿cómo? ¿No tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? Bueno, aunque sea los rezongos, pero pidámosle a Dios que nos bendiga, que nos dé la paz. Que así sea. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Rezamos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios suscite en su Iglesia verdaderos testigos que proclamen el Evangelio de la salvación con valentía y entusiasmo, oremos. Te lo pedimos. Por los cristianos que tienen miedo de dar testimonio de su fe en sus ambientes y por los que mueren por profesarla, oremos. Te lo pedimos. Por los enfermos, los ancianos y los más necesitados de nuestro entorno, para que sepamos consolarles y ayudarles, oremos. Te lo pedimos.
por todos nosotros, para que vivamos cerca de la Eucaristía y abierto a la palabra de Dios que nos transforma en verdaderos discípulos suyos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin. Oremos. Recibe en tu corazón, en tu misericordia, Padre Santo, estas peticiones que te estamos elevando y otras tantas que tenemos en nuestro corazón. Tú conoces mejor que nosotros lo que necesitamos. Danos fe en que tú eres nuestro Dios y danos la paz, la calma que necesita nuestra vida. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento. Vamos a presentar ante el altar el pan y el vino. Cantamos. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos pie. vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación ya y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo nuestro Señor. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres
creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo el Señor, Dios del universo, santo el Señor, Dios del universo, santo el Señor, Dios del universo, porque santo es. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, el nombre de Dios. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, porque santo es. Santo eres en verdad, Señor, y digno de gloria. Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelva. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contado ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente,
por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo el cardenal Daniel y sus obispos auxiliares Luis Eduardo y Pablo, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo santo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, le mostremos fielmente el camino de la salvación y con ello avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos, te pedimos especialmente hoy por Óscar Bernardi, Esther de Bernardi, las almas del purgatorio, Hildara Salina, Julio da Silveira, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos unimos a Cristo en la comunión. Él calma nuestras inseguridades y nos ayuda a enfrentar las pruebas que se nos presentan día a día. Nos vamos a acercar a recibir el cuerpo de Cristo siempre y cuando nos hayamos confesado en este último mes y nos encontremos en las debidas condiciones espirituales. También vamos a recordarles que el sacerdote da la comunión en la mano, bajan el tapaboca y comulgan delante de él. Gracias. Oración por la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea. Pon tu mano en la mano del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tu mano en la mano del Señor que calma el mar. Pon tus pies en la huella del Señor de Galilea. Pon tus pies en la huella del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus pies en la huella del Señor que calma el mar. Pon tus manos en la mano del Señor de Galilea. Pon tus manos en la mano del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tu mano en la mano del Señor que calma el mar. Nos ponemos de pie. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebremos en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. recemos también la oración a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos de venir lleno de esperanzas ante el trono de tu misericordia,
que para remediar nuestros males ha querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia. Después de haber recibido la Eucaristía. Santa María de la esperanza, mantenemos en nuestra espera. Alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Señor Jesucristo, realmente presente en este sacramento, míranos postrados ante ti, pidiéndote el auxilio que solo tú nos puedes dar. En este momento de temor, tu presencia nos regala la esperanza y nos da la fuerza para poder seguir implorando tu ayuda. Nos haces valientes testigos de tu amor y nos unes como pueblo en la oración y en la acción de gracia. La distancia de unos con otros la sentimos cercana cada vez que pensamos en ti, uniéndonos en la comunión espiritual. Ayuda, Señor, a nuestra patria y a todos los pueblos de la tierra. Míranos con amor y derrama tu gracia y tu protección para que, superadas todas las dificultades y vuelto a nuestra vida cotidiana, podamos glorificarte como pueblo sacerdotal alrededor de tu mesa, donde te repartes como pan de vida y donde nos unes como iglesia santa. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Que la misericordia del Señor, que curó a los que padecían enfermedades y se confiaban en Él, nos alcance a todos y nos haga reflexionar este domingo, en que nos unimos como cristianos desde nuestros hogares en la alabanza a nuestro Dios y Señor presente realmente en cada Eucaristía que hoy compartimos en forma espiritual.